Entramos en una nueva normalidad y es ahora el Gobierno de Canarias quien gestiona la situación, pero sigue habiendo normas. Hay que usar mascarillas cuando no podamos mantener la distancia de seguridad establecida ahora en 1,5 metros. En líneas generales se establece un aforo de un máximo de 1.000 personas cuando hablemos de actos celebrados al aire libre y de hasta 300 cuando se trate de recintos cerrados. Se eliminan limitaciones en actividades como el turismo activo, por ejemplo los museos o los auditorios, pero manteniendo siempre las normas de seguridad. Y se establece un límite del 75% en bares, restaurantes, centros de culto, lugares de culto y también en competiciones deportivas. También en los puertos y aeropuertos se seguirá controlando la temperatura a los que lleguen o a los que salgan de Canarias. De nosotros depende que esas normas evolucionen en positivo. Han pasado 14 semanas y nuestra vida ha cambiado. Empieza ahora una nueva etapa. Todos los ciudadanos son los que deben de tomar las medidas acorde a las recomendaciones y exigencias para la prevención ante el desarrollo o la contagiosidad de la COVID-19. Y por tanto hay que cumplir con estas condiciones en Canarias que nosotros establecemos. Desde que comenzó la emergencia sanitaria, Canarias ha registrado hasta 3.400 casos acumulados. Cuando cambió el protocolo del Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas tuvieron que intensificar los esfuerzos en la detección precoz. Se aíslan y se testan aquellos contactos estrechos con casos positivos y se les realizan pruebas PCR en 24 horas a cualquiera que puedan considerar sospechosos. Pero el peligro sigue ahí, es inminente y las medidas de seguridad han funcionado. En nuestras manos está que no haya otro rebrote. Se estima que cada caso diagnosticado de COVID-19 da lugar a 2 o 3 casos secundarios. Hay otro perfil, el de los supercontagiadores, que sí es un riesgo para el control de la enfermedad. Según la Universidad de Santiago de Compostela, estas personas son responsables de entre 1/3 y la mitad de los contagios registrados en todo el mundo. Ya se han realizado 2 oleadas del estudio y los resultados son bajos. A nivel nacional, solo un 5,2% tenía anticuerpos. Aquí en Canarias, en el último informe, la provincia de Santa Cruz de Tenerife registró un 3,3% y la de Las Palmas un 2,1%. El plan de impulso a la automoción va a contar con un presupuesto total de 3.750 millones de euros. De ese dinero, 250 millones se van a destinar a renovar el parque automovilístico. En los criterios de reparto de esas ayudas se va a tener en cuenta las emisiones y la contaminación, es decir, se van a premiar aquellas adquisiciones de vehículos que contaminen menos. Desde este mismo mes, los usuarios van a tener una línea de ayudas para renovar sus vehículos de más de 10 años por otros más eficaces energéticamente hablando. En las ayudas se premian las adquisiciones de los vehículos menos contaminantes. La ayuda máxima que puede recibir un particular en la compra de un turismo, si es eléctrico, por ejemplo, será de 4.000 euros. En caso de adquirir un coche de etiqueta C, la ayuda llegará a los 800. Si se cumplen otra serie de extras, la cuantía de la cuota podrá ser mayor. En caso de deshacerse de un vehículo de más de 20 años, si el beneficiario tiene movilidad reducida o si se tiene un ingreso mensual menor a los 1.500 euros. El sector de la automoción se compromete además a descontar del precio del vehículo la misma cantidad que se perciba como ayuda y en caso de que se adquiera uno eléctrico, la rebaja será de 1.000 euros. Durante este verano se mantienen las restricciones de acceso a las playas, aunque dependerá de cada ayuntamiento cómo se haga en cada una de ellas. Lo que se mantiene seguro son las medidas de seguridad. Habrá un cambio también importante en nuestras costumbres. Se van a suspender los actos, las fiestas populares y también las verbenas. La evolución de las normas dependerá de cómo avance la situación. Hombre, yo no soy mucho de verbena. Aquí mi amiga es más de verbena, pero sí va a afectar bastante. Afectar bastante porque la gente está acostumbrada a las verbenas. Ahora el verano, de noche, de los fines de semana te vas de verbena. ¿Ahora dónde vas? En tu casa con la familia y poco más. Sí, quedarte sin la fiesta de nuestro pueblo, pero por ejemplo yo que vivo en Tacoronte y no hemos podido hacer las alfombras, pues, jolín, te da un montón de pena. Y sobre todo eso, la nueva normalidad, el tener que hacer todo con mascarilla, no pegarte para bailar, va a costar mucho. Y te digo que yo que me voy mucho de verbena, no ir a la verbena, pues peor todavía. Hombre, yo cuento con que no se va a realizar, imagino. No. Ya este verano ya lo doy por perdido, vamos. Hombre, pues sí, pues lo vamos a notar, pero bueno, yo creo que estaremos unidos de otra manera. No estarán esas fiestas, pero bueno, habrá una unión más reducida, más en familia y bueno, por ahí lo iremos
sorteando, ya llegarán en otro momento, si no toca ahora, tocará en un futuro, no lo perderemos, eso seguro. Somos muy de eso, pero somos muy atrevidos. Nos importa lo mismo, o no nos damos cuenta y nos arrimamos a las otras personas sin darnos cuenta, porque somos muy apretaditos, queremos abrazar, besar y no se puede. Y entonces es mejor que la suspendan y la hagan más adelante. Vamos a esperar a ver lo que se vaya acercando la fecha, pero yo creo que sí que se va a notar. Y sobre todo, bueno, el tema carnaval, que es lo que más nos preocupa, que a ver lo que va a pasar exactamente. Sí, son cambios y sobre todo todas las fiestas populares, todas las romerías. Las fiestas de pueblo sin una verbena no son fiestas. El hecho del Corpus Christi, el salir en la procesión con los santos. Los dejo ahora con un resumen de los contenidos más destacados de la semana que han elaborado nuestros compañeros de los servicios informativos de esta casa. Esta semana se ha abierto el plazo para solicitar el ingreso mínimo vital, una ayuda estatal de emergencia para mitigar los efectos de la pandemia en aquellos ciudadanos que peor lo están pasando. Se calcula que unas 120.000 personas lo van a recibir aquí en las islas, de las que 30.500 son niñas y niños. Una situación de crisis económica en la que el Estado ha autorizado finalmente a Canarias a gastar su superávit para destinarlo a servicios esenciales. Pero esta semana las miradas han estado puestas en la apertura de las fronteras que va a permitir la llegada de turistas extranjeros y el impulso del sector turístico. Pero la clave parece estar ahora en la realización de los test para permitir que Canarias siga siendo un destino seguro tanto para quienes nos visitan como para quienes aquí vivimos, y todo en un momento en el que los rebrotes en países como China o Alemania hacen que siga siendo necesario no bajar la guardia. Con la llegada de la nueva normalidad, el Gobierno ha aprobado una serie de normas que todos debemos cumplir para evitar los contagios. Entre ellas la distancia de seguridad interpersonal, que es de 1,5 metros, sino la mascarilla es obligatoria para mantener la prevención ante la epidemia. Desaparecen los aforos en restauración, cines o teatros, pero la separación entre los asientos seguirá siendo necesaria. Además, se incrementarán los controles en puertos y aeropuertos para procurar que Canarias siga lo más libre posible de coronavirus. Sin embargo, los test a los turistas en origen están descartados por falta de apoyo de la Unión Europea. Entendemos que si bien es necesario reactivar cuanto antes la economía, también lo es el establecer los controles necesarios para que esta reapertura se produzca con las máximas medidas de seguridad. Y no vemos, desgraciadamente, la misma prisa en la apertura de fronteras que en el establecimiento de controles en origen. La opción que queda es realizarlos en destino y de forma selectiva. Habrá que ver si podemos articularlo de una forma fuerte y potente el día 22, sino paralelamente, aprovechando la circunstancia de que no va a venir una gran afluencia de turistas, un gran flujo, pues tenerlos preparados para cuando realmente venga, y luego ver, mientras tanto también, pues cómo se puede financiar eso y que no solo, pues a lo mejor quizás salga de las arcas públicas. Con la temporada de verano casi perdida, las esperanzas de los hoteleros se centran en el otoño. Ir reactivando poco a poco para de cara al invierno poder intentar abrir, cuando en invierno somos el único destino europeo a pocas horas con buen clima, intentar abrir el destino en invierno de una manera satisfactoria. Es un sector que genera el 40% de los empleos en Canarias y para el que el Estado ha puesto en marcha un plan de reactivación de 4.200 millones de euros. A consecuencia del parón de la economía, los servicios sociales han notado un aumento de la demanda de ayudas. Para quienes peor lo están pasando, se ha aprobado el ingreso mínimo vital, que ya puede solicitarse. Eso sí, de momento tan solo puede hacerse de forma telemática, a través de la página web de la Seguridad Social. Su importe oscilará entre los 462 y los 1.015 euros por hogar, dependiendo de si se tiene a su cargo hijos o personas mayores. Unos 3.200 hogares recibirán el primer pago el 26 de junio. Para disponer de más recursos que permitan atender los servicios esenciales, el Estado ha autorizado a Canarias a gastar su superávit, más de 300 millones de euros. Por primera vez, desde el año 2012, en que se aprueba la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Canarias podrá usar el superávit y no para deuda, es decir, no para los bancos, sino que por vez primera lo podrá usar para los ciudadanos.
Las corporaciones locales también han visto reducidos sus ingresos. Calculan una disminución de fondos que roza los 600 millones de euros. Esta semana se han reunido con el presidente de Canarias para intentar buscar fórmulas de compensación. De una parte del Gobierno de España y de otra algún fondo de contingencia, ya veremos cómo, podamos ser resarcidos en la cantidad de recursos que dejamos de ingresar. ¿En qué cantidad para ayuntamientos y cabildos? En 593 millones de euros. Y ya sabemos quiénes ocuparán las carteras de Sanidad y Educación tras el cese de las anteriores consejeras. Serán los socialistas Blas Trujillo y Manuela de Armas. La semana que termina ha sido bastante importante en torno a las investigaciones que se han ido descubriendo en torno al coronavirus. Para empezar, un estudio de la Universidad de Oxford ha afirmado el pasado martes que la dexametasona, un potente corticoide muy conocido en España, sería decisivo para los pacientes graves de COVID-19, especialmente cuando tienen insuficiencia respiratoria, porque incluso podría ayudarles a salvar la vida. También ha sido una semana decisiva en torno a otro medicamento, otro fármaco, la hidroxicloroquina, del que se ha hablado ampliamente en esta crisis sanitaria. Al final, la Organización Mundial de la Salud también esta semana ha decidido finalmente suspender definitivamente los ensayos clínicos con este fármaco que, como les decimos, ha sido muy controvertido a lo largo de toda esta crisis sanitaria. Y finalmente también esta semana ha sido muy importante y revelador un estudio en el que han participado 3 hospitales españoles, entre ellos el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, en el que han determinado que los antecedentes genéticos y también el grupo sanguíneo de tipo A serían determinantes para que un paciente de coronavirus empeorara a lo largo de su enfermedad y llegar a sufrir también insuficiencia respiratoria. Son algunos de los avances que hemos conocido a lo largo de esta semana. Ha sido una semana de cambios en las pautas clínicas para tratar la COVID-19. El primero ha sido la publicación de un estudio de la Universidad de Oxford que advierte que el uso de la dexametasona, un potente corticoide muy conocido, puede salvar vidas en los pacientes graves de la enfermedad. El avance lo confirmaba la Organización Mundial de la Salud, que ha felicitado a la universidad por el estudio. Sin embargo, días después, la organización tuvo que salir al paso de muchas informaciones publicadas para advertir que el medicamento no es un preventivo, sino que tiene importantes efectos secundarios. Aquí en Canarias, los neumólogos conocen bien el fármaco y saben que es uno de los esteroides más potentes de los que se encuentran comercializados en España. Los corticoides son los mejores antiinflamatorios que existen. Es más, el estudio de Londres utilizó el corticoide que más potencia tiene, 5 veces más incluso que el Ulvason. Por eso, y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los especialistas insisten en que hay que tener cuidado. Es un medicamento que no cura la enfermedad. Lo que hace es bajar la inflamación que la COVID-19 produce en los pulmones en los pacientes graves. Además, tiene importantes efectos secundarios. Los corticoides producen diabetes, los corticoides producen hipertensión, puede producir retención de líquido, puede producir osteoporosis. De hecho, para que nos hagamos una idea de su potencia, se utiliza en pacientes oncológicos con metástasis para reducir las inflamaciones. Eso sí, en la práctica clínica, para curar la COVID, la dexametasona va a ser decisiva en los tratamientos que se pauten de forma definitiva contra la enfermedad. Por otro lado, la semana también ha sido importante respecto a otro medicamento muy empleado en esta crisis sanitaria, la hidroxicloroquina. La Organización Mundial de la Salud decidió esta semana suspender definitivamente los ensayos clínicos con este medicamento por segunda vez en un mes. Esta vez lo vuelve a poner en suspenso al no ver beneficios en los pacientes COVID. Los farmacéuticos que conocen este medicamento creen que es importante aclarar que sigue siendo efectivo en otras patologías. No tiene nada que ver con la seguridad del medicamento, tiene que ver con si es eficiente o eficaz contra el COVID o no. El medicamento sigue siendo seguro y efectivo para los tratamientos que habitualmente se utilizan. Y otra novedad en la investigación del coronavirus, un estudio que ha analizado a más de 1.500 pacientes de España e Italia ingresados en las UCIs ofrece un dato revelador. La genética y el grupo sanguíneo A podrían ser factores determinantes en los casos graves de COVID-19. El estudio determina en un grupo de población muy amplia que los sujetos infectados con COVID-19 que pertenecen al grupo sanguíneo A tienen más riesgo de desarrollar insuficiencia respiratoria aguda. Esto explica que algunos sujetos jóvenes de menos de 60 años con afectación pulmonar grave pertenezcan al grupo A. Y este es un hallazgo. Los autores del estudio creen que el grupo sanguíneo deberá ser tenido en cuenta en la futura campaña de vacunación, de manera que los pacientes con grupo sanguíneo A podrían recibir la vacuna antes que el resto de la población.
Que empiecen a llegar cruceristas a Canarias es fundamental para reactivar la economía. De momento por mar vamos a tardar en volverlos a ver, ya que en esta situación de estado de alarma el Gobierno de España todavía no ha autorizado el tránsito de cruceros. Eso sí, las navieras están esperanzadas y esperan volver a operar a finales del mes de octubre o incluso a principios del mes de septiembre, pero esta situación está afectando económicamente al comercio minorista. Algunos incluso han decidido no abrir sus puertas, ya que su sustento son ellos, los cruceristas, que gastan una media diaria de 36 euros. En el año 2019 llegaron al archipiélago canario más de 2,5 millones de cruceristas. A este puerto, al de Santa Cruz de Tenerife, llegaron más de 1 millón. Y en este primer trimestre del año la cifra se situaba ya en 300.000. Si miramos a día 1 de abril, la cifra estaba en cero. La autoridad portuaria está confiada todavía en recuperar la temporada del año. En cuanto a cruceros, somos un destino de invierno y podríamos volver a recuperar las cifras y ser positivas de aquí a final de año. El Gobierno de España permite que los buques y embarcaciones dedicados al transporte turístico de pasajeros operen, eso sí, siempre y cuando no sean buques tipo crucero. Tampoco tienen fecha prevista para ello. Este parón está provocando pérdidas económicas en las ciudades. Cruceros y nadie que nos entre ahora mismo, en ese sentido, es el 80% de las ventas, pues tranquilamente, bastante. Más o menos unos 40%. ¿Sí? Sí, sí. Porque barco allá todavía nada. Y turismo tampoco, no solo de aquí, de sur también es igual, todo el hotel está vacío. Hemos perdido la temporada de crucero, hemos perdido la temporada del inserso, pero no nos podemos quejar. Canarias vive del turismo. En el primer trimestre de 2019 llegaron al puerto de Las Palmas de Gran Canaria más de 800.000 cruceristas, al puerto de Santa Cruz de Tenerife más de 548.000. En el mismo periodo de 2020 la cifra disminuye hasta los 314.000 pasajeros en la capital tinerfeña. En solo 15 días de estado de alarma, la caída fue de más de 100.000 pasajeros. A partir de abril, la cifra se sitúa a cero. Lo que estamos viendo en el mercado es que se está retrasando el inicio de la temporada. Como saben, Canarias y de los puertos de Tenerife somos un destino de invierno. Generalmente ahora no deberíamos de tener cruceros, pero aprovechando esta parada técnica, pues muchos cruceros están eligiendo los puertos canarios y el puerto de Tenerife principalmente para poder hacer todo lo que es cambio de tripulación, aprovisionamientos, combustible, reparaciones técnicas. Hemos podido disfrutar de los primeros 2, casi 3 meses de turismo de cruceros importante, con unos números que han dado una estabilidad a este año en muchas empresas, y tenemos la oportunidad de cerrar el año si las compañías, los destinos, los puertos y sobre todo la pandemia, esta emergencia sanitaria sin precedentes lo permite. Las navieras están deseosas de volver a operar, pero con cambios significativos. Las travesías serán más cortas, los buques más pequeños harán controles periódicos a sus pasajeros y se pedirán certificados médicos libres de COVID-19 en cada puerto. Actualmente están barajando en funcionar algunas compañías hasta el 40 y 50% de su capacidad, es decir, entre 800 y 1.000 personas. Los buffets a bordo, al igual que los hoteles, pues se han cancelado, todo tiene que ser por carta. Intentarán poner un camarote lleno, un camarote vacío, un camarote lleno y viceversa, para intentar reducir y fomentar ese distanciamiento social sanitario necesario. Entonces, bueno, todo eso tiene que estar complementado con que lleguen a un punto de equilibrio económico-financiero. Cada pasajero dejaba un 36 euros a la economía local de la isla. Si calcula que el año pasado cerramos alrededor de más de 1 millón de cruceristas, pues eso sería el gasto directo por crucerista. A fecha de hoy nos siguen confirmando el inicio de la temporada de invierno, que sería a partir de finales de octubre, principios de noviembre. Los puertos canarios ocupan la tercera y cuarta posición de llegada de turistas de cruceros de toda España. Solo en 2019 llegaron al archipiélago más de 2,5 millones de cruceristas. 9 horas de trabajo fueron necesarias para sacar y recuperar el cadáver de un hombre de 59 años que falleció en su vivienda en Valle Seco, en Gran Canaria, a raíz de un incendio. El fuego provocó una explosión que derivó en el colapso de la estructura del inmueble y posteriormente en el desplome del techo. Pero además esta semana les hemos contado otros sucesos, como por ejemplo el apuñalamiento que se produjo en el sur de Tenerife, en un bar en Los Cristianos. Allí un hombre presuntamente apuñaló a otro en el estómago porque previamente ambos habían tenido una pelea.
4 de la madrugada, los bomberos del consorcio de Gran Canaria reciben una alerta. El fuego en una casa en Valle Seco provoca que la estructura de la vivienda colapse y el techo se venga abajo. Los bomberos sofocaron las llamas que avanzaban a las viviendas colindantes y a la vegetación del entorno. Nada pudieron hacer por la persona que se encontraba en el interior de la vivienda, solo recuperar su cuerpo después de una ardua labor. Un hombre de 43 años será detenido en Tenerife por apuñalar a otro en el estómago. En la capital tinerfeña, otros 2 varones fueron detenidos por amenazarse mutuamente con estos 2 cuchillos de 20 y 7 centímetros de hoja. Eran compañeros de piso. Y un joven de 22 años persiguió a un familiar con un cuchillo de grandes dimensiones. Por fortuna, la Policía Nacional se percató a tiempo de lo que ocurría. Sucedió en Adeje, en Tenerife. Después de pedirle dinero de forma reiterada a su pariente y este negárselo, el presunto agresor le golpeó previamente, ocasionándole diversas heridas en la cara. Esta persona corría con el rostro ensangrentado y detrás de ella un joven portando un cuchillo. Segundo atraco en apenas un mes en una gasolinera del Grupo González. 2 personas con una pistola que aún se desconoce si es real se llevaron la recaudación de la máquina tragaperras de la Repsol El Volcán en Arafo. En Adeje, en la zona de Callao Salvaje, 2 personas hirieron con un arma blanca al encargado de un supermercado con el que forcejearon durante un atraco. Los presuntos ladrones consiguieron llevarse la caja registradora con toda la recaudación del día. 750.000 abejas muertas ocurrió en la finca de Juan en Gáldar, en Gran Canaria. Un acto vandálico que podría superar los 5.000 euros en pérdidas para este apicultor. Supone además un gran impacto medioambiental para el planeta. Encontrarme pues todas las piqueras cubiertas con espuma de poliuretano, ni me lo quería creer. La Policía Nacional ha desarticulado en Tenerife un importante grupo criminal que operaba desde 2018. Se dedicaban al robo de motos de gran cilindrada. 5 personas han sido detenidas. Se han logrado recuperar 54 de esas motos. Escuchen. Son las amenazas que este hombre de 30 años y su pareja de 45 vertían sobre el conductor de una guagua en Telde. El chofer tuvo que llamar a la policía, que los desalojó del interior del vehículo. Todo por negarse a pagar el trayecto y no querer ponerse la mascarilla. Fue una de las detonaciones controladas que tuvieron que practicar los TEDx de la Guardia Civil en la zona de Santa Úrsula, en Tenerife. Lo que hicieron estallar fueron 3 de los 7 proyectiles de artillería hallados. Hasta 6 de ellos se los encontró un viandante en plena vía pública. Ahora se investiga quién los abandonó ahí y por qué los tenía en su poder. La crisis provocada por la pandemia ha golpeado duramente todos los sectores de la economía, demostrando una gran dependencia del turismo. Un campo con futuro es el primero de una serie de reportajes que analiza las consecuencias en el sector primario, empezando por la agricultura y especialmente las necesidades de los productores del campo para hacer de esta una actividad con futuro. Un reportaje que recoge testimonios de asociaciones y agricultores que mayoritariamente creen que esta es una buena oportunidad para potenciar y mejorar la agricultura. El sector primario ha vuelto a sufrir un duro revés, perjudicado por el parón económico. Nunca antes el turismo, uno de los principales motores de Canarias, se había detenido por completo. Los agricultores del archipiélago han tenido que reinventarse ante una coyuntura inimaginable. Nosotros dependíamos mucho de los hoteles y de la restauración. Eso quedó cerrado por completo, con lo cual nos vimos de la noche a la mañana que no sabíamos qué hacer con nuestros productos. Diversifiqué un poco mi empresa, hice la mermelada sirope y actualmente estamos trabajando con el vino de fresa. Pero lo que es la venta se nos cayó pues eso, un 65%, si no en algún momento más. Nuestra empresa lo primero que ha hecho es esto, adaptarse. Nos hemos focalizado en la situación, es decir, ya sabemos dónde estamos, sabemos lo que va a demandar. Los agricultores se enfrentan a un reto sin precedentes, marcado por una acuciante sequía. No hay agricultura sin agua, por eso es vital que tengamos un agua de calidad en cantidades suficientes en toda la zona. Teniendo energía renovable con el sol y el viento tendríamos agua y tendríamos pues lo que es soberanía alimentaria. Recuperar las fincas abandonadas
tener agua agrícola buena y que la gente se motive a plantar. Mientras algunos productores piden más ayuda, otros aseguran que la clave está en el modelo. El sector primario se tiene que organizar de forma interna. No puedo esperar a que el gobierno me venga una subvención, porque si la subvención no está, ¿qué hago? Entonces tiene que ser rentable sin subvención. El futuro de la agricultura no está en las ayudas europeas. El futuro de la agricultura, para tener un sostenimiento y un crecimiento, está en el precio. Sin esas ayudas o compensaciones no podríamos seguir en este sector. ¿Por qué? Porque tenemos competencia de otros terceros países. Muchos profesionales ven en esta crisis una magnífica oportunidad para reorientar la agricultura en Canarias, aumentar el porcentaje en soberanía alimentaria y potenciar el relevo generacional, dignificando la profesión. Lo que hace falta es que cuando tú produces un producto te lo paguen razonablemente, con la sandía, con los papayos, con las papas y con todos los cultivos. Lo que hay que poner son los medios y las fórmulas para que se cultive más y entonces dejar de importar. Pero en tanto y cuanto no se cubra la demanda interior con el producto que producimos, habrá que importar. Tenemos que traer de fuera, pero tenemos que hacerles ver que lo nuestro tiene que ser primero, que lo nuestro tiene que ser respetado, que no podemos ser los últimos, que no podemos estar en la fila de atrás, porque nuestra gente come aquí. El reportaje Un campo con futuro es el primero de una trilogía sobre el sector primario, empezando por los profesionales de la agricultura. Hemos estado con ellos y con asociaciones agrarias. Sus impresiones son fundamentales para entender el momento que vivimos. La cultura en lucha fue el primer programa de Canarias Escultura. Con la actriz Mari Carmen Sánchez analizamos cómo el sector afronta esta nueva normalidad. En el centenario de la muerte de nuestro escritor más universal le dedicamos una segunda entrega al pueblo de Galdós. Repasamos sus orígenes, su legado, su obra, sus leyendas, y lo hicimos con otro escritor, con Alexis Ravelo. Descubrimos también el poder del color con Matías Mata, otro artista canario que durante años se escondió tras su máscara, sabotaje al montaje. Hoy esa firma ha recorrido medio mundo para reivindicar el arte urbano hecho en Canarias. No se puede vivir sin cultura. Si viviéramos sin cultura, seguiríamos siendo salvajes. De hecho, hay mucha gente que es muy salvaje porque no se acerca al mundo de la cultura. Con ellas empezamos, con Mari Carmen Sánchez y con la cultura en lucha. Todos deberíamos estar más comprometidos con lo que está pasando y con las consecuencias de lo que hacemos. No sé si se puede ganar o no, seguramente no. Vale. Pero es que si no haces nada, entonces sí que pierdes. Nos acercamos a historias que surgieron de otros confinamientos. Mary Shelley, por su parte, creaba un monstruo melancólico inventado por un doctor. Y descubrimos a través del arte los encierros más crueles. Apodada La Loca, pero ¿quién no lo estaría? Tras 43 años recluida en Tordesillas. Y conocimos de cerca el pueblo de Galdós con un escribidor calvo. Que escribe novela debe escribir para el pueblo. No se sacudió la tierra canaria de los pies al llegar a Madrid. Canarias siempre fue su pueblo. No me llama leyenda negra. ¿Tiene que ver eso con su compromiso político? Fue un señor que además no se cayó nunca cuando entendió que no se tenía que callar, ¿no? Te está describiendo una sociedad que es exactamente igual. La literatura es libertad. Creo que ese es el legado que tenemos que dejar. Crear familiaridad con el universo galdosiano a través de lo cotidiano, ¿no? Yo vivo en la calle Tristana. No sabré amar por obligación. Solo en la libertad comprendo mi fe constante. Fue un gran defensor de las mujeres y la mujer es como si fuera paralela con él y eso debió ser muy atractivo. Anhelo la tranquilidad de una vida sin luchas, sin afanes, ni envidioso ni envidiado. Con Matías Mata entendimos el poder del color. Esa lucha activista, pero con el color, ¿no? Y reflejarlo, que el barrio decidiera. Ese grito lo cogí como manifiesto y después ya pasó a ser mi firma. Somos un grupo de chicas que hacemos graffiti, nos enseñamos. Crear espacios donde haya color y donde la gente pueda interactuar con ellos. Germán López nos regaló una clase magistral.
pues utilizar recursos que sean timplísticos, meter rasgueos, añadir a lo mejor alguna particularidad que el instrumento pueda tener, y eso es lo que hace que no podemos hablar de un cover, sino de una adaptación. Y descubrimos que a veces una versión puede llegar a superar al original. Todo esto y mucho más es Canarias Escultura, cada sábado a las 2:10 en Televisión Canaria. Con la cultura, uno de los sectores golpeados por las consecuencias de esta pandemia, nos despedimos esta semana. Saben que pueden seguirnos en los telenoticias, en las redes sociales y en nuestra página web. Y recuerden, este virus lo paramos unidos.